Hola a todos, muy buenos días. En nombre de Legrand queremos darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a la continuación de este ciclo de webinars de sistemas de potencia. Para los que no me conocen, me presento, me llamo Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del grupo Legrand acá en Chile. Y bueno, es un gusto para mí poder compartir otro viernes con ustedes para seguir hablando de estos temas tan pero tan interesantes. Así que gracias a todos por sus saludos, por sus comentarios en el chat, por comentarnos desde dónde se encuentran conectados. Leí un poco Iquique, Puerto Montt, Calama. Así que bueno, a todos ustedes, La Serena, muy buenos días y bueno, gracias por acompañarnos nuevamente en la continuación de este ciclo de sistemas de potencia que, como pueden ver en pantalla, partimos el 4 de octubre, donde estuvimos hablando de transformadores eficientes, transformadores verdes y celdas de media tensión. Luego, número 2, estuvimos hablando de todo lo que eran los ductos de barra, ¿verdad? Este tipo de canalización prefabricada y también los bancos de condensadores. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los tableros eléctricos. Vamos a hablar específicamente del RIC número 2. Como pueden ver ahí en pantalla, la descripción de este webinar es un poco conocer el alcance del reglamento eléctrico del RIC número 2 en tableros, ¿ok? Y cómo se aplican estas exigencias en instalaciones eléctricas de baja tensión. Bueno, estamos en el tercer webinar de este ciclo. Nos quedan 2 viernes más donde veremos temas igualmente muy interesantes como lo son la gestión de la energía, cómo medir la energía, gestionarla, implementar una red de gestión donde me permita también un poco medir y aplicar la eficiencia energética en estas instalaciones eléctricas. Y vamos a cerrar el 30 de octubre para finalizar el ciclo con lo que es la electromovilidad y la recarga para vehículos eléctricos. Sabemos que en Chile ya se sabe que hay una ley de eficiencia energética donde también nos indica que para el 2035 todos los vehículos que ingresen a Chile para la venta deberán ser eléctricos. Por lo tanto, es importantísimo que desde ya podamos conocer qué nos exige el reglamento para este tipo de instalaciones de electromovilidad y estar preparados para poder tener las infraestructuras necesarias para poder cargar los vehículos eléctricos para esta fecha. Ya igual ya esto ha ido comenzando, ya sabemos que hay buses del Transantiago, micros eléctricas, y bueno, la idea es que podamos llegar, o Chile exige que para el 2035 ya podamos implementar de lleno estas nuevas tendencias eléctricas. Así que eso, quería resumirles un poco el ciclo, lo que hemos visto y lo que queda para que nos puedan seguir acompañando. Y bueno, ya antes de iniciar el tema en materia, bueno, quería recordarles un poco el tema de los diplomas, ¿ok? Cada uno de estos webinars generan un diploma de participación que es enviado por esta plataforma, ClickMeeting, que nos presta servicios tan pronto finaliza el webinar, es decir, hoy a eso de las 11:30, cuando terminemos este tema de tableros, ustedes van a recibir un correo de agradecimiento por parte de esta plataforma, un correo automático, y dentro de ese correo ustedes van a poder encontrar un botoncito para poder descargar el diploma por este webinar en específico. Ahora, si ustedes desean descargar, disculpen, un diploma de participación final con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse acá con nosotros, lo van a poder obtener siempre y cuando asistan al menos a 4 de estos 5 webinars en vivo, online. Y bueno, si participan al menos en 4 de 5, idealmente que sean los 5, pero desde 4 van a poder recibir un diploma adicional, un diploma final, como les decía, con el total de horas. Este diploma no se envía de forma automática, este diploma lo enviamos nosotros desde el departamento de capacitación, donde revisamos las asistencias de cada uno de ustedes y a eso de una semana luego de finalizado el ciclo, les enviamos este diploma de participación final a cada una de las personas que cumplen con estos requisitos a través de su correo electrónico, ¿ok? Entonces, eso para repasar. Aprovecho de saludar a los que recién se conectaron.
Veo que nos saludan desde Santiago, desde Copiapó, Concepción, Viña del Mar, etcétera. Así que Isla de Maipo, La Serena, qué gusto poder leerlos y poder ver ahí todos sus saludos y comentarios, ¿vale? Con el tema vi una consulta de los cursos presenciales. Tenemos cursos presenciales acá en Santiago con un cupo máximo de 15 personas por taller presencial. Por lo tanto, los que deseen conocer las fechas que siguen nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, el de siempre, legranacademychile@legran.cl. Desde ahí podemos enviarles la información. Como saben que los cursos son más acotados, se acotan a 15 personas por taller, las demandas son muy altas, no son cursos que se publiquen abiertamente. Entonces, ahí les dejo el correo por si los que están en Santiago quieren revisar un poco el tema de los talleres y ver si quedan algunas fechas disponibles. Juan me dice que no se ve la pantalla. ¿Alguien la puede ver? Ahí justo acabo de colocar la presentación. Si me pueden confirmar. Perfecto. Ok, entonces, gracias. Ahí Antofagasta también. Sí, como les decía, el curso presencial es máximo de 15 personas. Entonces, normalmente se inscriben mucho más de 15 personas. La demanda es muy alta. Bueno, entonces las primeras 15 personas que se van inscribiendo o que nos consultan por estos talleres, bueno, van quedando confirmadas a través de una llamada telefónica. Pero para más información y para no ocupar el tiempo del webinar en los talleres, ahí les dejo el correo de Legrand para que, bueno, si tienen dudas y quieren preguntar, no las hagan desde ahí. Lo dejé fijado en el chat. Así que gracias para los que me comentan que se ve la pantalla. Para los que no la puedan ver, les recomiendo que puedan actualizar la página, salir e ingresar nuevamente para ver si mejora el tema, ¿ya? Así que eso. Bueno, ahora sí ya quiero comenzar y hablar en materia, pero antes quiero compartirles la presentación. Sé que a muchos de ustedes les gusta descargar la presentación en PDF, así que les acabo de dejar un link, ¿verdad? Ahí. Un link en el chat y también está en pantalla para que ustedes puedan descargar la presentación en PDF y algún material adicional también. Y también se les voy a dejar, para los que no les funciona el link de WeTransfer, les voy a dejar la presentación en el archivo PDF en el chat. Entonces, quería compartirles eso antes de iniciar la presentación y bueno, también recordarles que si tienen dudas, preguntas que van surgiendo durante la presentación, no las pueden hacer a través del chat, por donde ustedes nos están escribiendo, nos están saludando, así que ya habilitamos el modo preguntas y respuestas para que desde ahí nos puedan hacer las preguntas, me puedan hacer las preguntas a mí, y bueno, hay una gran cantidad de conectados el día de hoy, así que espero poder, en el tiempo que tenemos, de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Así que eso, vamos entonces a dar inicio. Ya saben, preguntas por el chat, presentación también ya disponible. Y como les decía, este es el tercer webinar del ciclo de sistemas de potencia. Es un webinar donde vamos a hablar de tableros eléctricos en base al RIC número 2. Es decir, vamos a hacer un repaso de lo que nos habla el RIC número 2, de las exigencias de este nuevo reglamento ya no tan nuevo, y que podamos saber cuáles son las exigencias principales al momento de nosotros diseñar, comprar un tablero eléctrico y obviamente hacer la instalación de estos, ¿ok? Así que bueno, ya sabemos que este nuevo reglamento no tan nuevo entró en vigencia el 12 de julio del año 2021, así que todos los proyectos que hayan solicitado su permiso de construcción, su permiso de edificación, luego o a partir del 12 de julio en adelante, tienen que hacerse, diseñarse, instalarse de acuerdo al reglamento eléctrico vigente, que consta, como pueden ver en pantalla, de 19 pliegos técnicos, ¿ok? El pliego técnico número 2 nos habla específicamente de tableros y es el que vamos a estar revisando hoy en día. Además de estos 19 pliegos técnicos, hay otro archivo que nos comparte la SEC, donde están los 19 pliegos técnicos, que es en este link que les vamos a dejar acá en la presentación. Ustedes pueden conseguir los 19 pliegos técnicos, pero también van a poder encontrar el decreto supremo.
¿Por qué es importante que revisemos el Decreto Supremo 08? Porque en este decreto obviamente nos indica que entran en vigencia estos 19 pliegos técnicos, pero también nos entrega información relevante que nos puede servir a nosotros para tener un poco más de contexto al momento de ejecutar instalaciones eléctricas, y también nos habla de algunos conceptos que tenemos que tener claros y que no aparecen en los 19 pliegos técnicos, ¿ok? La primera información relevante que yo quería comentarles de este decreto supremo, que tiene pocas páginas, si no me equivoco son como 5 o 6, es que nos habla de las responsabilidades, ¿verdad? Y nos indica ahora que el propietario de la instalación eléctrica, ¿verdad? El propietario de la instalación de consumo de la instalación de energía eléctrica, ¿verdad? Tiene responsabilidades con la ley, ¿ya? ¿Por qué? Por el cumplimiento de las normas técnicas y de los reglamentos que se establecen por ley, pero también son responsables por mantener y conservar las instalaciones eléctricas y responder por actualizaciones y normalizaciones, ¿ok? Entonces ya no solo los que trabajamos en el área eléctrica tenemos responsabilidades, sino que también el propietario de la instalación eléctrica es responsable que su instalación eléctrica esté actualizada, esté normalizada y se mantenga en buenas condiciones, ¿ok? Además, el propietario también es responsable de contratar a una persona autorizada para poder realizar estas actualizaciones, normalizaciones, regularizaciones o ampliaciones de las instalaciones eléctricas. Entonces nos dice que una persona autorizada para realizar este tipo de trabajos puede ser una persona con licencia de instalador eléctrico o puede ser cualquier persona que tenga un título profesional determinado por el reglamento para hacer este tipo de trabajos, ¿ok? Entonces, primera información relevante, somos responsables tanto las personas que trabajamos en el área eléctrica cuando realizamos los trabajos, pero también el propietario es responsable porque su instalación se mantenga, se conserve y esté de acuerdo a las normas técnicas y los reglamentos que la ley, ¿vale? ¿Qué otra cosa importante? Número 5, en el slide número 5, pueden encontrar que también está la definición de un lugar de reunión de personas, ¿ok? Importante también, no se define en ninguno de los 19 pliegos técnicos, está solo en el decreto supremo. Y acá nos dice que ahora el nuevo concepto de un lugar de reunión de personas es todo lugar que pueda albergar en su interior, que permita la reunión de 100 o más personas, ¿ok? Cualquier lugar que su capacidad física permita la reunión de 100 o más personas es considerado un lugar de reunión de personas. ¿Y por qué debemos tener en cuenta y tener claro cuáles son considerados lugares de reunión de personas y cuáles no? Porque para este tipo de lugares se exigen algunas cosas adicionales, ¿ok? Como por ejemplo el tema de libre de halógeno. No sé si lo recuerdan, pero claro, cuando son lugares de reunión de personas nos exigen a veces la canalización, tiene que ser libre de halógeno. En este caso que hablaremos de tableros, los tableros también deben ser libre de halógeno, los conductores, etc. Entonces, clarísimo que cualquier lugar de reunión de personas es el lugar que permita la reunión de 100 o más personas, y todos estos lugares que ustedes pueden ver acá abajo, desde la A hasta la K, aquí, desde acá, acá, todos estos lugares, sin importar su aforo, sin importar la cantidad de personas que puedan reunir en su interior, ya son considerados un lugar de reunión de personas. Aún así, permita solo la reunión de 5 personas, todos esos lugares que ustedes ven en ese listado ya son definidos por el reglamento como un lugar de reunión de personas. Y si los leemos brevemente, ¿cuáles serían? Recintos asistenciales, hablamos de clínicas, de hospitales, consultorios, recintos educacionales, recintos destinados al culto religioso, tenemos recintos de entretenimiento como casinos de juego, billares, tenemos recintos para la práctica deportiva, recintos de espectáculos, cines, teatros, museos,
recintos destinados a fines sociales, recintos dedicados al comercio, aquí pueden entrar supermercados, galerías, tiendas de departamento, etcétera. Y por último, tenemos también terminales tanto de transporte aéreo, terrestre e incluidos las estaciones de metro. Entonces, todo este listado que está acá ya se considera un lugar de reunión de personas sin importar el aforo. Y si es otro lugar que no está acá y que nosotros tenemos la duda, bueno, simplemente, si es un lugar que no está acá, simplemente tiene que reunir 100 o más personas en el espacio físico y de ahí ya sabemos que se considera un lugar de reunión de personas. ¿Ok? Así que eso. Continuamos. Ahora sí vamos a hablar del RIC número 2 en general, de los requisitos, de las exigencias principales. Obviamente no vamos a poder ver todo el RIC completo, pero sí los puntos que nos parecen más importantes y más relevantes de recordar. Así que vámonos con, antes de iniciar con el primer punto, de revisar una pequeña aclaratoria, porque durante el RIC número 2, él habla de, cuando habla de tableros, ellos se refieren a cajas, se refieren a gabinetes y se refieren a armarios, ¿ok? Entonces, cuando el reglamento nos habla de cajas, nos habla de estos tableros pequeños, tableros de pequeñas dimensiones, de bajas capacidades, y que estos pueden llegar a instalarse de forma embutida, sobrepuesta, en cualquier muro o tabique, ¿vale? Entonces tenemos cajas, tableros pequeños, como por ejemplo un tablero domiciliario. Cuando el reglamento nos habla de gabinetes, nos habla ya de tableros de mediana capacidad, ya tableros que igual podrían instalarse de forma embutida, sobrepuesta, o como por ejemplo los tableros de faena que pueden instalarse sobre estructuras autosoportantes o algún tipo de carro, etc. ¿Verdad? Y cuando el reglamento nos habla de armarios, nos habla ya de estos grandes tableros de grandes capacidades, donde ya son una estructura autosoportante, ¿verdad? Están anclados al piso y son tableros ya de mucha más capacidad que los anteriores. Como por ejemplo un tablero que nosotros podemos conseguir en una sala eléctrica. ¿Ya? Entonces, ahí un poco para iniciar, para que sepamos que cuando el reglamento habla de cajas, gabinetes o armarios, sepamos un poco a qué tipo de tablero o a qué tamaño se refiere. Otra de las cosas importantes que nos habla el RIC número 2 en la terminología es que obviamente existen distintos tipos de tablero, ¿ok? El pliego nos dice que aplica a todos los tipos de tableros de las instalaciones de consumo de energía eléctrica. Entonces es importante que nosotros también repasemos los tipos de tablero y cómo ellos los clasifican. Entonces, el reglamento los clasifica en tableros generales auxiliares, tableros de distribución, de paso, de comando, de control, tableros eléctricos móviles, de transferencia y autogeneración. Esta es la primera clasificación. Y esta primera clasificación se hace de acuerdo a la función y la ubicación que ellos tienen en la instalación eléctrica. Entonces, de acuerdo a su función y a su ubicación, los podemos clasificar en esos que podemos ver ahí. Ahora, también se pueden clasificar según el tipo de carga que estos tableros controlan, ¿vale? Entonces, ya ahí podemos conseguir tableros de alumbrado, tableros de fuerza, de climatización, de control, de computación, y tableros de usos especiales, y aquí se comienzan a mencionar tableros domóticos, fotovoltaicos, médicos, de autogeneración. Entonces, esto es como una pequeña introducción, porque sabemos que el RIC número 2 aplica a todos los tipos de tableros, y acá podemos revisar la clasificación que hace el mismo reglamento para los tipos de tablero. ¿Ok? Entonces, Cristóbal, ya vamos a revisar un poco lo que se exige para los tableros más grandes. Estamos recién comenzando, así que si puedes ahí esperarnos un poquitito para ir revisando. Y Manuel, es correcto, ¿sí? Ya lo vamos a revisar también más adelante, de las exigencias que se hacen también para los tableros que son no metálicos, ¿ok? Entonces partamos con el inicio. Tenemos acá los tableros eléctricos, ¿verdad? Y aquí van los conceptos generales. A modo muy general, una de las novedades es que nos exigen un poco que todos los tableros deben estar identificados. ¿Identificados con qué información?
con su nombre, ¿verdad? El nombre del tablero, el servicio que prestan, si tienen un servicio normal, un servicio de emergencia, en la atención a la que trabaja el tablero, ¿verdad? La corriente nominal del tablero, por quién fue integrado, quién desarrolló ese tablero, ¿verdad? El año de instalación, el índice o grado de protección IP y el tipo de ambiente donde está instalado. Si es un tipo de ambiente normal, salino, explosivo, etc. Entonces, ya como primero, como muy general, los tableros todos deben estar debidamente identificados con esta información que podemos ver en esta etiqueta de ejemplo. Además de eso, lo mismo de siempre que ya conocíamos. Tenemos que tener un cuadro indicador rotulado, ¿verdad? Una tabla, por así decirlo, para identificar qué circuitos tiene ese tablero, el número de circuitos y la función de cada uno de esos circuitos. Ya eso lo teníamos súper claro, estaba en la antigua norma NSH 4 del año 2003. ¿Ok? Número 2, diagrama unilineal actualizado. También tiene que estar ahí con algún tipo de protección para que pueda perdurar o mantenerse en el tiempo. El diagrama también unilineal para los tableros. Y bueno, así como los tableros están debidamente identificados, ¿verdad? Las protecciones también deben identificarse. Nos dice el punto 537 que todas las protecciones y aparatos de maniobra deben estar rotulados indicando cuál es su número de circuito y el servicio, ¿ok? Por ejemplo, enchufes, alumbrado, fuerza, etc. Nosotros tenemos como Legrand un software gratuito que es el software XL Pro Tableros, donde ustedes pueden diseñar un tablero desde cero, ¿ok? Y en ese mismo software también te permite hacer la identificación de las protecciones eléctricas de Legrand, que vienen con portaetiquetas, donde tú colocas simplemente las protecciones que tienes en el tablero y dependiendo si son de un polo, 2 polos, 3 polos, te imprime el tamaño exacto para la identificación de estas protecciones. Ya, entonces, como primera parte muy general, identificación de los tableros e identificación de las protecciones, ¿vale? Seguimos, vamos con la siguiente exigencia que debemos tener bien presente. Nos indica que, bueno, todos los tableros deben contar con una cubierta cubre equipos, que es esta que pueden ver acá en la foto, ¿verdad? Y con una puerta exterior. No se permiten los tableros del tipo abierto, obviamente. Y bueno, en esta puerta exterior nos permiten a nosotros instalar luces piloto, indicación del tablero energizado, equipos de medida, si es que tenemos que tener algún amperímetro, voltímetro, etcétera, elementos de maniobra. Se nos permite instalar en la puerta estos elementos siempre que se mantenga el grado IP del tablero. Es decir, si yo tengo este tablero que es IP 66, 55, etcétera, todos los elementos que yo deba montar en él, en esa puerta, en ese envolvente, deben ser del mismo IP o superior, ¿ya? Entonces, si dijimos en el ejemplo el tablero era IP55, las luces pilotos mínimo deben ser IP55, el elemento de medida que vayamos a instalar mínimo debe ser IP55, etc. Pueden ser superiores, sí, inferiores, no. Y otra cosa importante que debemos tener en cuenta acá es que en la cubierta cubre equipos, o lo que nosotros conocemos coloquialmente como el chasis del tablero, ¿verdad? Esta cubierta que lo que nos hace es no permitir que cuando abramos la puerta estemos en contacto directo con las conexiones y el cableado, debe ser del mismo material que el gabinete, que el armario o la caja. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me decido por un tablero metálico, ese chasis o esa cubierta cubre equipos debe ser metálica. O si yo decido irme por un tablero no metálico, entonces ese chasis, esa cubierta cubre equipos debe ser también no metálico. ¿Ok? Me están pidiendo el nombre del software. ¿Ok? Aquí se los voy a escribir. Software Legrand para el diseño de tableros es totalmente gratuito, ¿verdad? Se llama XL Pro Tableros.
y está en nuestra página web en www.legrand.cl en la sección de descarga del software. Hay también un video tutorial en YouTube que se los voy a buscar ahora mismo por si ustedes quieren aprender a utilizar este software. Lo tenemos, es un video tutorial bastante largo, tiene ejercicios, ejemplos, todo, está muy, muy completo y tiene una duración como de 2 horas para que ustedes puedan irlo viendo, pausando las veces que sean necesarios y que puedan seguir los ejemplos y los ejercicios que se realizan. Entonces, les voy a dejar acá también el enlace del tutorial de software del XL Pro Tableros. ¿Ok? Ahí se los dejé. Totalmente gratuitos. Obviamente, les va a dejar el número del listado de productos, de protecciones, de todo lo que se necesita. Obviamente, de productos Legrand. Es un software diseñado por nosotros. ¿Ok? Así que ahí estamos. ¿Qué más? Ya, eso. Listo. Acá me dice una pregunta, Pablo, pero al poner mando rotatorio prolongado, ¿me puedo saltar el cubre equipo? Pablo nos dice, no hay ninguna excepción en este punto, como lo puedes ver. El punto nos dice claramente que todos los tableros deben contar con una cubierta cubre equipos y con una puerta exterior. Entonces, no hay ningún tipo de excepciones, tal cual como lo dice el reglamento. Ahora, Pablo, si tú deseas hacer la consulta a la SEC por algún caso en específico, lo puedes hacer. La SEC en su página web tiene un correo para consultas frecuentes, para preguntas, donde puedes tú hablar y consultar por algún tema en específico. ¿Qué he visto yo? Puertas interiores, es decir, no tiene un chasis como tal, sino que usan una puerta exterior y una puerta interior que cumple con la misma función de al abrir el tablero, al abrir la primera puerta, no estar directamente en contacto con el cableado. Ahora, como lo ves en el punto 613, no hay ninguna excepción que nos indique el reglamento en el RIC 2, por lo tanto ahí mi recomendación es que tú hagas la consulta a la SEC y tengas ese respaldo por parte de ellos, ¿vale? Entonces, ahí les dejé el software, el link del video tutorial y el link a nuestra página web, ¿vale? Así que está muy, muy bueno. Ahí lo dejo. Vamos a continuar. Ahí Marcos no, parece que Marcos Santibáñez ha visto el tutorial, está muy, muy bueno. Y bueno, si después de ver el tutorial quedan dudas igual, nos pueden escribir al mismo correo de capacitación. Y con gusto nosotros vamos a responderles a la brevedad posible, ¿ok? Seguimos. Coordinación total, ¿ok? Otra de las cosas o los puntos más relevantes cuando hablamos de los tableros eléctricos es que nos exige ahora que cuando nosotros diseñamos un tablero, ¿verdad? Tenemos el diagrama unilineal del tablero, sabemos las cargas, todo lo que va a haber en el tablero, ¿verdad? Nos exige ahora el reglamento que tanto el envolvente como la tapa del tablero deberán ser capaces de resistir los esfuerzos mecánicos, eléctricos y térmicos para los que fueron diseñados. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que nosotros debemos escoger un tablero, un envolvente que pueda soportar las máximas corrientes de cortocircuito que yo voy a tener con ese diagrama unilineal de ese tablero, ¿ok? Sabemos que nosotros podemos calcular las corrientes de cortocircuito, tanto máxima de falla que podamos tener, como las mínimas. Entonces, si yo hago el cálculo y mi máxima corriente de falla, por ejemplo, son, 20 kiloamperios, yo debo escoger un envolvente donde su ficha técnica indique que ese envolvente puede soportar esos 20 kiloamperios de corriente de falla o corriente de cortocircuito, ¿ok? ¿Dónde ustedes consiguen esta información? El fabricante. El fabricante del tablero debe indicarle en la ficha técnica, debe entregarle información donde él garantice cuál es la máxima corriente de cortocircuito que ese envolvente, ese tablero puede soportar, y en base a eso ustedes puedan escoger el envolvente que cumpla con las corrientes de falla que ustedes van a tener en esa instalación eléctrica, ¿ok? Entonces es importantísima esa información, es importante que la conozcan y en base a eso escogerlo.
¿Para qué se busca esto? No sé si ustedes han visto en internet que hay videos donde ocurre un cortocircuito y la tapa del tablero, la puerta, sale disparada y puede llegar a afectar la vida de las personas que están cerca. Entonces, lo que se evita o lo que se busca evitar con este punto, la SEC evita, es que si hay un cortocircuito, el tablero mantenga su integridad y la puerta, el chasis, no vaya a salir volando y vaya esta explosión o esta falla vaya a afectar a las personas que están alrededor o puedan estar alrededor. Entonces ya sabemos nosotros que nosotros escogemos protecciones eléctricas que puedan soportar la corriente de cortocircuito máxima. Si hacemos un ejemplo súper sencillo, normalmente en instalaciones eléctricas domiciliarias, nosotros escogemos protecciones termomagnéticas con un poder de corte de ¿cuánto? 6 kiloamperios, ¿verdad? Que es como lo más común, o 10. Entonces, así como escogemos protecciones eléctricas que puedan soportar estas corrientes de falla que yo vaya a tener en esa instalación, ahora el tablero también debe ser capaz de soportar estas posibles corrientes de falla que yo voy a tener. Acá les tengo otro dato importante. Tenemos otro software que se llama el XL Pro Calcul. También tenemos video tutorial en el canal de YouTube. Y este software te ayuda de forma muy rápida y sencilla colocando el diagrama lineal del tablero, con las distancias de los conductores y toda esta información básica, puedas también calcular estas corrientes de cortocircuito, tanto máximas como mínimas, para que puedas escoger correctamente el poder de corte de las protecciones y también la capacidad del tablero de soportar estas corrientes. No sé si los que están acá estudiaron en la universidad, nos mandaban a hacer estos cálculos de corrientes de cortocircuito de forma manual y eran unos cálculos muy, muy largos y engorrosos. Entonces, estos software, estas herramientas ayudan muchísimo para realizar estos cálculos y para poder conocer en detalle cuál es la corriente de cortocircuito máxima que voy a tener y en base a eso escoger el modelo de tablero que cuente con esta capacidad y que me permita cumplir con este punto. ¿Ok? Así que ahí le dejé el nombre y está igual en la misma página web y en el canal de YouTube también. Marcos, sí, me dice Marcos, para este último software me solicita la clave de usuario. Cuando ustedes descargan el software, cualquiera de nuestros software Legrand, hay unos que requieren de licencias, ¿ok? Y estas licencias, como yo les decía, son gratuitas. Entonces, cuando ustedes descargan la carpeta con el archivo ejecutable, hay otro archivo Word, un archivo Word de texto, ¿verdad? Y dentro de ese archivo Word, ustedes consiguen la licencia gratuita, esa clave que ustedes deben colocar en el software para que puedan usarlo sin ningún tipo de problemas, ¿ok? Entonces, cuando descarguen el software, vienen dos archivos, el ejecutable y el Word. Así que, Marcos, si sigues con problemas, te recomendamos que nos escribas un correo electrónico, ahí dejé nuestro correo en el chat fijado para que nos puedas hacer la consulta y lo revisemos. Si no lo puedes enviar de nuevo, maravilloso. Que puede ser que se haya perdido o nos haya quedado en correos no deseados, a veces nos pasa mucho eso. Entonces, si nos puedes enviar nuevamente el correíto para que revisemos tu caso en específico. Y Cristóbal, bueno, sí, como todo software, Cristóbal, lamentablemente tienen algunas exigencias para poder correr este tipo de software. Hay algunas exigencias, nos piden un Windows, desde un Windows en adelante, no es compatible con Mac, lamentablemente estos software, solo con Windows, así que bueno, ahí pueden revisar los requerimientos del software y ver si es compatible con sus computadores, ¿ya? Así que eso. Vamos a seguir entonces. Ya sabemos que el envolvente debe soportar las corrientes de cortocircuito, los elementos internos también, ¿ok? Ahora vamos con este punto, el 6.1.16.3. Y nos habla del tamaño inicial del tablero. Todos sabemos que cuando nosotros diseñamos un tablero nuevo, debemos dejar un espacio disponible para prever una ampliación y que en el caso de que tengamos que agregar uno o dos circuitos más luego de finalizada esta obra inicial, no tengamos por qué cambiar el tablero por completo y diseñarlo nuevamente. Entonces,
Sabemos que se habla de un 25%, debemos dejar un espacio de un 25% para una ampliación futura, pero en el caso de los tableros más grandes, como podemos conseguir en una sala eléctrica, donde estos tableros grandes tienen distintos tipos de servicios, y aquí hablamos, cuando hablamos de distintos tipos de servicios, hablamos de iluminación, de fuerza, de computación, etcétera. Este 25% se debe dejar por cada tipo de servicio que tenga ese tablero, ¿ok? Por ejemplo, en un tablero domiciliario se deja solo un 25% porque ahí sabemos que el tablero, el único servicio es un servicio de alumbrado, donde tenemos circuitos tanto de enchufes como de iluminación. Pero si es un tablero más grande, un tablero o un armario autosoportado, donde hay distintos tipos de servicios, entonces este 25% tiene que ser por cada servicio que contenga el tablero, ¿ok? Y bueno, ¿qué es el espacio que debemos dejar? Espacio disponible en las barras de distribución o en el riel DIN para el soporte de las protecciones, en las placas lisas o las placas ranuradas, ya deben quedar solamente disponibles para nosotros llegar y colocar la protección eléctrica para esta pequeña ampliación que podamos necesitar en un futuro, ¿ok? Eso. Marcos, gracias. Sí, Marcos me dice que para Mac hay que instalar un emulador de Windows, así que sí, es correcto. Lamentablemente por ahora el grupo no nos ha hecho una versión para Mac, esperamos que pronto, pero por mientras el emulador de Windows parece funcionar bien. Ya. Amilcar me dice, ¿el software funciona con Linux? Amilcar, no sé si es una pregunta. Si es una pregunta, yo creo que la respuesta es no. En los requerimientos del software habla que solo con Windows. Ahora, si ya tú lo revisaste y lo estás afirmando, buena información para nosotros, pero la verdad no podría confirmar eso ahora mismo. Ya. Seguimos, ya hablamos de el espacio que se debe dejar para crecimiento futuro. Ahora hablemos un poco de las canalizaciones al interior del tablero y lo que nosotros conocemos como las canaletas ranuradas, ¿verdad? O en el caso de Legrand, la canaleta INA. En el punto 6.1.16 nos dice que, bueno, que el cableado que nosotros utilicemos al interior del tablero deberá hacerse a través de bandejas, ¿verdad? De bandejas portaconductoras no metálicas, y que esto se exige para todos los tableros que tengan de 8 circuitos en adelante, ¿ok? Si yo tengo un tablero que tiene un máximo de 7 circuitos, no es obligatorio que yo haga el cableado a través de estas bandejas portaconductoras no metálicas. Ahora, para todo tablero que tenga de 8 circuitos en adelante, es obligatorio el uso de este tipo de canalización, ¿vale? Otra cosa importante y que se cumple muy poco es que nosotros podemos utilizar como máximo de estas bandejas portaconductoras solo el 50% de la sección transversal de la bandeja. Ya sabemos que en la realidad a veces la bandeja ni cierra, la tapa le cuesta cerrarla, pero bueno, el reglamento lo dice así. Tenemos que hacerlo a través de bandejas para 8 circuitos en adelante y lo ideal es que usemos solamente la mitad de la sección transversal de la bandeja, que es el 50%, ¿vale? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, vamos a hablar un poquitito de las envolventes y las materialidades, ¿ok? ¿Cuáles son las exigencias si yo decido optar por un tablero metálico? ¿Y cuáles son las exigencias si yo me decido ir por un tablero no metálico? ¿Ya? Partamos con los tableros metálicos. El reglamento nos dice que si yo me decido ir por un tablero metálico, todos los componentes metálicos de las cajas, de los gabinetes y de los armarios deben someterse a un proceso de acabado que garantice una pequeña o adecuada resistencia a la corrosión. Es decir, el metal no puede estar sin ningún tipo de pintura, sin ningún tipo de tratamiento ante la corrosión. Debe tener algo que lo proteja ante la corrosión de forma sencilla. Vean que la palabra que utilizan es adecuada, o sea, no hay mucho cómo medirlo, pero sí que en la ficha técnica del producto diga que tiene algún proceso, algún tratamiento, alguna pintura ante la corrosión, ¿ya? Ahora, esta es la única exigencia si nos vamos por un tablero metálico.
Si nos vamos para un tablero no metálico, aquí ya las exigencias aumentan un poco y son estas 4 que podemos ver acá. Y ahí quiero hablar porque justo nos indicaba, vamos a revisar, lo voy a revisar, creo que era, a ver si lo encuentro, Manuel Rodríguez nos hablaba un poco que no era suficiente con que fuese libre de halógenos, y Manuel, bueno, aquí justo lo vamos a hablar de lo que nos comentabas. Si nosotros nos decidimos, por ejemplo, por un tablero no metálico, ¿dónde se utilizan normalmente los tableros no metálicos? Por ejemplo, en Antofagasta se vende mucho nuestro tablero de poliéster marina. ¿Por qué? Porque al estar en cercanía con el mar, un tablero metálico no tiene una larga vida útil en estos lugares. Entonces, si nos decidimos ir por un tablero no metálico, porque, por ejemplo, estamos en esta condición, nos piden 4 cosas, a diferencia del metálico que solo nos exigía 1. ¿Cuáles son estas 4 cosas? Lo primero es que deben ser no higroscópicos. A ver, ¿alguien en el chat sabe lo que significa un material higroscópico? A ver si me pueden comentar mientras yo tomo agüita por acá. Muy bien. Don Semel Gallardo ahí nos respondió que no absorben la humedad del ambiente. Es decir, no puedo utilizar, si yo voy por un tablero no metálico, no puedo utilizar un tablero que, por ejemplo, sea de madera. Cosas que se veían hace muchísimos años, donde habían personas que fabricaban sus tableros de madera. Esto está prohibido. Entonces, el reglamento nos dice, no podemos utilizar tableros de materiales higroscópicos porque al trabajar con electricidad, el material no puede absorber humedad del ambiente. ¿Qué más nos exige? Tienen que ser autoextinguentes, deben arder sin llama y emitir humos de baja opacidad con residuos gaseosos no tóxicos. Hasta acá no nos está hablando de libre de halógenos, nos está hablando de que simplemente el tablero no puede, tiene que autoextinguirse. Si hay un incendio, él normalmente, si ya la fuente de calor nosotros la alejamos de él tiene que tender con el tiempo a él mismo apagarse y autoextinguirse. No puede seguir ardiendo, ¿ya? No puede tener una llama que pueda llegar a propagarse hasta todo lo que tenga a su alrededor. Entonces, hasta aquí no estamos hablando simplemente el comportamiento ante el fuego, que no se encienda como una llama y pueda seguir quemando y seguir propagando el fuego, y que si nosotros retiramos la fuente de calor, él de a poquito se vaya autoextinguiendo, ¿ok? ¿Qué más nos exige? Nos exige, punto número 2, la resistencia mecánica, o lo que nosotros conocemos en el mercado como el IK. ¿Ok? Ya sabemos que un tablero no metálico es mucho más frágil que un tablero metálico. Por lo tanto, el IK mínimo para tableros no metálicos debe ser un IK 0,7. ¿Ok? Puede ser superior, sí, inferior a esto, no. ¿Ya? IK 0,8, 10, 9 en el mercado, mínimo 0,7 si nos vamos por un tablero no metálico. Otra cosa, si va a estar instalado en intemperie, como ven en esta foto acá, que no tiene ningún tipo de techo ni estructura, nada, está al exterior, totalmente en intemperie, entonces debe obviamente resistir a los agentes climáticos, que ya lo vamos a ver con el tema del IP, pero a su vez debe tener una resistencia a la radiación ultravioleta. Sabemos que el sol puede llegar a quebrar plásticos, cambiarlos de color, tonalidad, etcétera, puede afectarlos. Entonces, si decidimos utilizar un tablero no metálico que quede a la intemperie, este debe tener resistencia a la radiación UV y esto debe estar mencionado en la ficha técnica del producto. ¿Ok? Y por último, el último elemento que nos exige si nos vamos por un tablero no metálico es que en el caso de una instalación en un lugar de reunión de personas, entonces este tablero no metálico debe ser libre de halógenos. ¿Ok? ¿Por qué se nos exige que los tableros no metálicos en un lugar de reunión de personas sean libres de halógenos? Porque normalmente los plásticos, como por ejemplo el PVC, tienen halógenos. ¿Cuáles son los halógenos? Los halógenos son elementos de la tabla periódica
como el cloro, el bromo, el yodo, el astato. Todos estos elementos de la tabla periódica se consideran halógenos y normalmente los halógenos, cuando se incendian, cuando entran en combustión, generan humos con gases tóxicos que pueden llegar a dañar la vida de las personas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de que un tablero es de PVC, esa C de PVC, ¿verdad?, significa cloro. El cloro es muy utilizado para todo lo que son los plásticos, le da robustez, es muy utilizado. Por lo tanto, si yo voy a instalar un tablero no metálico en un lugar de reunión de personas, no puede ser de PVC porque el PVC tiene cloro, ¿ya? Entonces, importantísimo. Nosotros tenemos este tablerito que ven acá, que es no metálico, como les decía, se usa mucho en Antofagasta, es de poliéster, ¿ya? La idea es que no tengan halógenos, ¿por qué? Porque se dice, hay un estudio que dice que la mayoría de las personas que fallecen en incendios, cuando ocurren incendios, no fallecen por las quemaduras, sino que fallecen por la inhalación de gases tóxicos generados por los elementos halógenos, ¿ya? El 70% de las personas que fallecen es por inhalación de gases tóxicos por halógenos y no por quemaduras en un incendio. Entonces, es una medida adicional de prevención en estos lugares donde pueden haber de 100 o más personas, para que sea mucho más fácil de evacuar, para que no evitar un poco la inhalación de estos gases tóxicos. Así que es una medida de seguridad. Sabemos que cuando trabajamos con electricidad hay riesgos de chispas, hay riesgos de flamas, por lo tanto hay riesgos también de incendios, ¿ok? Es un riesgo que está ahí y que no podemos no tomarlo en consideración. Entonces, un producto, cuando se considera un producto libre de halógenos, eso quiere decir que en el 100% de su composición, de los materiales que lo componen, ¿verdad? Del 100%, menos del 0.5 de ese 100% pueden ser elementos halógenos. Si menos del 0.5 del 100% de su composición tiene halógenos, se considera que ese producto es libre de halógenos. Y eso, esta información que yo les estoy dando acá, tiene que estar expresada en un certificado libre de halógenos, un certificado que debe ser emitido por una tercera parte y que debe verificar que en efecto ese producto es seguro para ser utilizado en un lugar de reunión de personas, ¿ok? Entonces ahí lo podemos revisar, ¿ok? Espero haya quedado claro. Eso para los no metálicos. Entonces, como pueden ver, hay ahora exigencias un poquito más para los no metálicos que para los metálicos. Cuando hablamos de metálicos, obviamente no se usan estos elementos halógenos, simplemente es metal, por lo tanto no entramos en consideración con estas exigencias. Ahora hablemos del IP, ¿ok? Hablemos del IP y ya me voy a ir a ver un poquito las preguntas. Cristian me dice, tablero con IP41 se puede instalar en cocina. Es correcto, Cristian, porque, bueno, obviamente la cocina es un lugar interior y justo lo que les quería mostrar era eso, que ahora se exigen distintos grados de protección IP dependiendo del lugar donde va a ser instalado el tablero. Entonces, si yo tengo un tablero que va a ser instalado al interior, en la cocina de un departamento, de una casa, etc., el IP mínimo que me exige es IP41. Por lo tanto, lo que tú me indicas es posible realizarlo. Ahora, ¿qué pasa si el tablero se va a instalar al exterior, pero bajo techo? Obviamente ya el IP aumenta a 44 y si ya va a ser instalado al exterior, pero sin ningún tipo de techo, ni estructura, ni algo que lo pueda proteger de alguna forma, el mínimo IP que podemos usar es 54. Entonces, acá está el resumen. Para que lo vean, interior 41, exterior con techo 44, exterior sin techo 54 como mínimo. Pueden ser superiores, sí, inferiores, no. ¿Ya? Ya, hablamos del IP. Claro, bueno, igual, si hablamos de departamentos, normalmente estos departamentos muy pequeños, donde la cocina y el acceso a la vivienda están ahí, obviamente quedan muy cerca, ¿ya?
Nos dice que los tableros tampoco pueden instalarse ni en dormitorios, ni en baños, ni en lugares donde la restricción al tablero sea posible. Por ejemplo, hay muchos tableros de telecomunicaciones que se instalan en el closet, ¿verdad? Entonces nos dice que ningún tipo de tablero puede quedar escondido, el tablero tiene que quedar accesible por si hay alguna falla o algo, yo pueda ir a maniobrarlo. Si hablamos de IP, el IP41 para el interior es más que suficiente, ¿ya? A ver, tengo otra pregunta acá. Ok, Cristian me hablaba del IP del tablero 41. José nos dice, ¿cuánto tiempo es recomendable cambiar un tablero no metálico que está en intemperie? José, bueno, obviamente esto va a depender de la zona, qué tan agresiva es, si está muy cerca del mar, etcétera. Obviamente si está íntegro, si no ha recibido golpes, etcétera. Normalmente, si no ha recibido ningún tipo de golpes, si no tiene nada, visualmente se deben hacer chequeos. No hay necesidad de cambiarlo, ¿ya? Si su integridad está bien, físicamente está bien, no hay necesidad de hacer ningún tipo de cambio para los tableros no metálicos, ¿ok? Entonces va a depender mucho del lugar donde esté instalado, del ambiente y de las condiciones en las que pueda instalarse. No hay una cantidad de años específica donde yo te pueda decir que debes cambiarlo, porque como te digo, las condiciones ambientales y las condiciones del mismo tablero en sí pueden ser diferentes en cualquier tipo de lugar donde lo tengas instalado. ¿Qué más? Mario Gallegos dice, y los tableros no metálicos que están al exterior pero debajo de un techo, las especificaciones deben ser las mismas, me refiero a la resistencia UV y a la resistencia mecánica. Mario, muy buena tu pregunta. La resistencia a la radiación UV solamente es si queda totalmente a la intemperie, ¿ya? Si tienes algún tipo de techo que evita que el sol pegue continuamente todos los días, todo el día, no es necesario que tenga esta resistencia UV. Es solamente para los tableros que estén a la intemperie, ¿ya? Completamente. Ahora, la resistencia mecánica IK07 sí es obligatoria sin importar si está a la intemperie o no. Esta resistencia mecánica mínima IK07 es para todos los tipos de tableros no metálicos, sin importar si están bajo alguna estructura de techo o no. ¿Por qué? Porque el IK es la resistencia mecánica, es la robustez del tablero que ante cualquier choque o golpe involuntario que pueda tener, no se vaya a quebrar y ni se vaya a dañar. Entonces, esto no tiene mucho que ver con el tema del techo, a diferencia del IP, que sí, por el tema de la lluvia y por la radiación ultravioleta, por el tema del sol también, que esté expuesto al sol todo el día, todos los días. Espero ahí haber respondido a tu pregunta, Mario. ¿Qué más? Clarísimo, ok. Nos dice aquí Jorge Monsalve. En un tablero metálico de corrientes débiles, ¿se debe respetar lo mismo? En el tablero metálico, Jorge, como te digo, la exigencia es obviamente el IP, dependiendo del lugar donde va a ser instalado, y el tema de la corrosión. Es todo lo que se exige para los envolventes del tipo metálico, ¿ya? Eso. Listo. Vamos a ver qué otra pregunta, sino para continuar, para ir avanzando, que ya tenemos casi una hora desde que comenzamos. Ya, muy buena tu pregunta, Jaime Pinol. Jaime nos dice, porque olvidé hablar de eso, hablamos del IP, pero me faltó algo importante, ¿ya? Jaime nos dice, una pregunta, nos dice, en armarios instalados en una sala eléctrica, me imagino que la sala eléctrica es interior, IP41, ¿se pueden ingresar las bandejas y cable por la parte superior del armario? La respuesta es sí, Jaime. El reglamento, acá en este puntito que vemos acá, si el tablero queda a la intemperie, ¿verdad? El acceso solo se puede hacer por la zona inferior. Solo si el tablero está a la intemperie. Ahora, si el tablero que nosotros tenemos está instalado al interior, está cubierto totalmente al interior, yo puedo hacer las intervenciones del envolvente por la parte superior. Ahora, Jaime, lo que tienes que tener en cuenta es que sin importar si tú haces la intervención por la parte superior o por la parte inferior, en el caso de tableros que queden
al interior, ¿verdad? Lo que tú vayas a utilizar, por ejemplo, la prensa estopa, lo que tú vayas a hacer, la intervención que se vaya a hacer al tablero para los ingresos o las salidas, deben mantener el mismo IP del tablero. Es decir, si tú tienes un IP 41, como tú me dices, todo lo que tú vayas a hacer para hacer la intervención, por ejemplo, prensa estopas para llegar con conduits, esas prensas estopas deben ser mínimo IP 41 o superior, ¿ya? Entonces, solo en el caso de tableros a la intemperie, la intervención solo se permite por la parte inferior. En el caso de que tú tengas un tablero instalado al interior, puedes llegar por la parte superior siempre y cuando la intervención que hagas tiene que mantener el mismo IP del tablero o superior. ¿Ya? Así que espero ahí también haber respondido tu pregunta y voy a ir avanzando. Voy a ir avanzando, chicos, porque ya me queda media hora y no vamos ni por la mitad de la presentación, así que espero ahí comentar. Nelson, esto sí quiero responderlo rápidamente. ¿La IK puede estar asociada a la capacidad de cortocircuito? La verdad es que la capacidad de cortocircuito va más allá. Son ensayos que se hacen para un poco la explosión o lo que pueda ocurrir adentro del tablero pueda soportar corrientes y energías para esto. Entonces, la IK va más que todo para golpes superficiales, ¿verdad? Choques involuntarios que se hagan desde la parte exterior. El tema del cortocircuito del tablero son ensayos que se hacen, ensayos destructivos, donde se generan, ¿verdad? Cortocircuitos y distintos tipos de energía, se somete el tablero a estas energías generadas por estas grandes corrientes de miles de amperios y ver hasta cuándo su integridad física lo soporta y que no se vaya a la tapa a salir volando. Entonces son distintos, ahí un poco distintos Nelson. Eso. Listo. ¿Qué es el IP? Importantísimo. El IP es el índice de protección. El IP se llama por sus siglas índice de protección. Y este índice de protección nos indica cuál es la capacidad que tiene el tablero para evitar que entre al interior del tablero partículas sólidas, como por ejemplo el polvo, que sabemos que puede ser dañino en instalaciones eléctricas, y sobre agua o líquidos. Entonces, como puedes ver, quien me preguntó qué era el IP, José Benavides. José, todos los IP siempre se expresan con 2 dígitos, 41, 44, 54, ¿ya? Entonces, el primer dígito te dice cuál es la protección que tiene el tablero ante el ingreso de partículas sólidas como el polvo, y el segundo dígito te indica cuál es la capacidad que tiene el tablero para evitar el ingreso de líquidos, ¿ok? Mientras superior sea este número, mayor va a ser la protección, ¿ok? Hay una tabla, la puedes revisar, de una norma donde nos indica qué significa cada dígito y cuál es la protección, ¿ok? Va desde el 0 hasta, en el caso de líquidos, hasta el 9, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, obviamente, 0 no tiene ninguna protección, puede entrar el líquido, agua, lluvia, y el 9 ya sería el mejor de las condiciones. Incluso hay ciertos dígitos que te permiten, no sé, como los teléfonos, que te dicen es IP, no sé, 68, IP, etcétera, puede estar sumergido en el agua y no le va a ingresar agua al interior. A eso nos referimos con el IP, ¿ok? Eso. Listo. Voy a seguir, ahora sí, espero que haya quedado claro. Listo, seguimos. Entonces ya saben, IK, protección ante choques involuntarios, golpes, que como ser un tablero no metálico puede llegar a dañarse, entonces tiene que tener una cierta protección y que no se vaya a dañar al primer golpe. IP, ingreso contra líquidos y sólidos, partículas sólidas. ¿Qué más tenemos? Hablemos un poquitito de la interconexión de las protecciones al interior del tablero. El reglamento nos dice que no se aceptará el cableado de un tablero con conexiones hechas de dispositivo a dispositivo, solamente con la excepción de una protección termomagnética y un diferencial, ¿verdad? Eso sí, obviamente están hechas de dispositivo a dispositivo.
Pero para el resto de las conexiones yo debo utilizar barras, ¿verdad? Conexiones prefabricadas, que son estas que están acá, pero se usan muy poco. Pero obviamente sabemos que las protecciones eléctricas tienen terminales y en esos terminales yo no puedo estar entrando y saliendo con múltiples conductores. ¿Por qué? Porque se crean falsos contactos, puntos calientes que pueden llegar a ser perjudiciales. Entonces, tenemos que usar barras de tierra, barras de neutro, barras de fase, para yo poder desde ahí derivar hasta los distintos dispositivos y protecciones que yo voy a tener en el tablero eléctrico. ¿Ok? Así que eso. Obviamente, también nos permite utilizar estas conexiones prefabricadas que, como ven en la foto de acá de arriba, obviamente facilita un poco el cableado que se hace al interior. Ahora, si me preguntan a mí, se utiliza muy, muy poco, pero bueno, el beneficio de estas conexiones prefabricadas es la rapidez con la que se hacen las conexiones en las protecciones en los tableros. ¿Ok? Eso. ¿Qué más? Bueno, nos dice este punto importantísimo también, que toda protección diferencial, sabemos que la protección diferencial tiene la función de proteger la vida de las personas, debe estar protegida a la sobrecarga y al cortocircuito mediante una protección termomagnética. ¿Ok? Entonces, ya sabemos, las protecciones diferenciales, su única función es proteger la vida de las personas ante fallas de aislación, ¿verdad? Entonces, las protecciones diferenciales por sí solas no se pueden proteger ante sobrecargas y cortocircuitos. Para esto, yo la protección diferencial la debo proteger con la protección termomagnética más cercana que yo tenga. Entonces, ¿cómo yo cumplo este punto que nos dice el reglamento? Para proteger al diferencial ante sobrecargas y cortocircuitos, yo debo tener en cuenta que la corriente nominal de la protección diferencial deberá ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección termomagnética instalada aguas arriba. Pongamos un ejemplo sencillo, un tablero domiciliario, donde yo tengo un circuito de iluminación de 10 amperios, ¿verdad? Por lo tanto, el diferencial que yo voy a utilizar para proteger ese circuito de iluminación tiene que ser de una corriente nominal igual o superior a esos 10 amperios que tiene la corriente nominal del termomagnético de ese mismo circuito. Entonces, este es nuestro circuito. Ya sabemos que los circuitos de iluminación normalmente son de 10 amperios, por lo tanto, la corriente nominal del diferencial debe ser de 10 amperios o superior. Pero ¿qué pasa? En el mercado, obviamente, no hay corrientes nominales de diferenciales de 10 amperios. ¿Cuál es la más cercana? 16. Entonces, 25 amperios. Entonces, la corriente nominal del diferencial es superior a los 10 amperios, por lo tanto, cumple con lo que se exige en el reglamento. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si ahora yo tengo un circuito de enchufes de 16? Todavía el diferencial de 25 funciona, es superior a los 16, por lo tanto, esta protección termomagnética me va a proteger a ese diferencial ante una posible sobrecarga o ante posibles corrientes de cortocircuito. ¿Ok? Entonces, eso. Ahora, siempre nos preguntan, Alba, ¿el diferencial va antes o después del termomagnético? Bueno, si nosotros protegemos solo un circuito con el termomagnético, esto es lo más común encontrar. Primero el termomagnético y luego el diferencial. Pero ¿qué pasa? Que ahora el reglamento me dice que también se acepta que desde un solo diferencial, yo puedo llegar a proteger hasta 3 circuitos. ¿Ok? Me lo permite. El reglamento me dice, ahora desde un mismo diferencial, para ahorrar espacio, etcétera, puedes proteger un máximo de 3 circuitos. En este caso, entonces, acá el diferencial va primero y aguas abajo, con ese mismo diferencial, yo protejo esos 3 circuitos. Ahora, ¿cómo yo garantizo que esa protección diferencial va a estar protegida a la sobrecarga y al cortocircuito? Bueno, la sumatoria de esos 3 circuitos de las corrientes nominales
de esos 3 termomagnéticos no deben superar la corriente nominal del diferencial. Entonces, si tenemos 3 circuitos de iluminación asociados a un circuito, al diferencial, a un solo diferencial, la suma de esos 3, que serían 10, 10 y 10, 30, no puede ser superior a la corriente nominal. Es decir, yo acá no puedo utilizar un diferencial con una corriente nominal de 25. Tengo que irme a la superior a estos 30. Por lo tanto, en el mercado podemos conseguir 40 amperios. Y aquí yo estoy garantizando que entonces esos tres circuitos protegidos por ese diferencial, ¿verdad? Protegen al diferencial ante una eventual sobrecarga o cortocircuito. Entonces, esto es lo que podemos encontrar. O un termomagnético y un diferencial por circuito, o puedo asociar hasta 3 circuitos por diferencial, ¿ok? Acá les tengo el punto igual para que lo tengan. El punto 5137, que está en el RIC número 10, no en el 2, nos dice que desde una protección diferencial no se podrán derivar más de 3 circuitos. O sea, nos permite hasta 3. Siempre y cuando el tablero no tenga un máximo de 3 circuitos. Porque nos dice que una protección diferencial no podrá operar sobre el 100% del tablero o el 100% de la instalación. Entonces, puedo tener hasta 3 circuitos por diferencial y en el caso de que el tablero tenga máximo 3 circuitos, ahí yo tengo que utilizar al menos 2 diferenciales. ¿Ok? A ver, voy a leer un poquitito que me quede atrás y hay muchas preguntas. Claro, sin pasar la nominal del diferencial. Eso es Francisco. Listo. La corriente nominal es la de la protección o la de la carga del circuito. De la protección, Felipe, así como nos dice Jaime. Supongamos que, no sé, para un circuito de iluminación yo voy a necesitar 8 amperios con la carga. Ponemos obviamente en los generales un termomagnético de 10. Por lo tanto, el diferencial, la corriente nominal del diferencial debe ser superior a la corriente nominal de la protección termomagnética. Entonces ahí espero. Orlando me dice que no escucha. ¿Alguien más tiene problemas con el audio que me pueda comentar? ¿Me escuchan? ¿No? ¿Audio ok? Ya. Súper, gracias. Vamos a escribirle a Orlando acá para que actualice la página. Listo. Eso con los diferenciales. Ya. Vamos con el siguiente punto de las luces piloto. ¿Ok? Veamos acá el tema de las luces pilotos que estaban ahí escribiéndonos un poquitito por el tema de las barras y eso. Sí, la corriente nominal de la protección del diferencial debe ser superior a la corriente nominal de la protección termomagnética. Ahí, gracias por avisarme que se escuchaba bien. Vamos con las luces pilotos. Bueno, sabemos que los tableros tienen luces pilotos, ¿verdad? Y esto es obligatorio por norma. Nos dice que todos los tableros deben llevar un indicador visual o luces piloto que indique la presencia de energía, ¿ok? ¿Dónde deben ir estas luces piloto? Porque también está mucho la pregunta de si las luces pilotos deben ir después de la protección general o antes de la protección general. Y la respuesta es antes de la protección general. ¿Por qué? Porque nos dice que debe ir conectado directamente de la entrada del alimentador o el subalimentador de cada una de las fases, ¿ok? Entonces, esta exigencia se hace para todos los tipos de tableros, incluidos los tableros que se alimentan por circuitos de emergencia, ¿verdad? Y se exceptúa el uso de estas luces pilotos solamente en tableros domiciliarios de hasta 3 circuitos. Solamente. ¿Ya? Si tenemos un tablero domiciliario, que igual es difícil ver hoy en día con un máximo de 3 circuitos, acá el reglamento no me obliga a contar con luces piloto. Pero para el resto de los tipos de tableros, sin importar la cantidad de circuitos, es obligatorio que utilicemos este indicador visual o como nosotros le conocemos como luces pilotos, que como les comentaba, deben ir antes de la protección general, ¿verdad? Conectado directamente al alimentador o el subalimentador que va a energizar ese tablero.
¿ok? Eso. Las luces pilotos las podemos conseguir en este formato para ya gabinetes y armarios, y normalmente en cajas o tableros domiciliarios los podemos conseguir a riel. ¿Ya? Otra cosa importantísima, el tema de los instrumentos de medida. Nos exige ya instrumentos de medida para tableros con una corriente nominal igual o superior a 100. Es decir, desde 100 amperios ya es obligatorio que yo cuente con un voltímetro, ¿verdad? Y un amperímetro o un instrumento de medida, ¿verdad? Digital, que indique la tensión y la corriente sobre cada una de las fases, desde 100. Si no me equivoco, en la antigua norma, la NSH, esta exigencia era a partir de 200 amperios. Estaba por ahí entre 200 y 250. Ahora nos los exigen desde 100. Así que mucho cuidado con eso. ¿Ok? Otra cosita. Obviamente sabemos que las luces pilotos deben energizarse, ¿verdad? Entonces nos dice que todos los dispositivos, ya sean de control, luces pilotos, instrumento de medida o cualquiera que necesite energía eléctrica para funcionar, deben estar alimentados desde circuitos independientes, ¿ok? Deben tener su circuito exclusivo para energizar esa luz piloto y obviamente deben también estar protegidos. Las luces piloto normalmente se protegen con fusibles. Es lo más común encontrar, por ejemplo, en un tablero chico, un portafusible con su fusible, como este que vemos acá, para proteger ante la sobrecarga y los cortocircuitos de las luces pilotos, de los elementos de medida o cualquier elemento que requiera energía eléctrica para su funcionamiento. ¿Qué hay que tener ojo para protegerlos? Es que la protección debe ser como máximo de 10 amperios, ¿ok? Como máximo la corriente nominal para proteger este tipo de dispositivos, máximo de 10 amperios, ¿ok? Vamos a ver dónde me quedé. Ya, vamos a ver. Hay muchas preguntas. A ver. Listo. Entonces, para una casa residencial, ¿no es necesario luz piloto ya que no supera los 100 amperios? No. Leonardo, la exigencia de 100 amperios es para los instrumentos de medida, que es el punto 6213, ¿ya? Solamente los tableros con más de 100 amperios deben utilizar obligatoriamente un multímetro, un voltímetro, un amperímetro, un instrumento de medida para medir tensión y corriente. Las luces de pilotos es obligatorio para todos los tableros y la única excepción es para tableros de domiciliario de hasta 3 circuitos. Así que si tienes un tablero domiciliario de 4 circuitos en adelante, es obligatorio que cuentes con luces pilotos, que como les decía, Ariel DIN es lo que más se utiliza para este tipo de tableros chiquititos, ¿ok? Eso. Respecto al diferencial, si debo protegerlo, ¿puede protegerse por la protección general? No, Olga, lamentablemente no. La protección diferencial debe protegerse ante las sobrecargas o al cortocircuito con la protección termomagnética de ese mismo circuito o de los circuitos a la que esa protección diferencial va a proteger, ¿ya? Así que no está permitido protegerlo con la protección general. Entonces, sobre 3 circuitos obligatorios luces pilotos, es correcto, Leonardo. Entonces, es difícil hoy en día conseguir un tablero domiciliario que tenga 3 circuitos, porque si nos vamos al RIC número 10, nos pide un circuito para la iluminación, como mínimo, un circuito mínimo para de enchufes, un circuito para cocina, un circuito para la lavadora o la lavandería, no sé cómo llamarlo. Entonces ya ahí tenemos 4 circuitos. Conseguir hoy en día un tablero domiciliario con máximo 3 circuitos es súper difícil y ya vendrían siendo para departamentos de un solo ambiente, monoambiente, en lugares muy pequeñitos, ¿ya? Entonces prácticamente hoy en día todos los tableros deben contar con luces piloto. Jaime me dice, ¿las luces pilotos modulares Ariel DIN se pueden instalar sin protección portafusible, entendiéndose que no quedan expuestas
a la tapa o con bornes accesibles. Jaime, como lo ves en el punto 6.2.15, es obligatorio que las luces pilotos y todo elemento que requiera de energía para funcionar se protejan ante sobrecargas y cortocircuitos de igual forma, ¿ya? A través de portafusibles, fusibles o lo que quieras utilizar. Eso, voy a continuar entonces. Espero ahí haber respondido algunas. Vamos, seguimos, que ya nos queda muy poquito tiempo. Tenemos acá exigencias para los tipos de tableros. En el RIC número 2, ustedes van a conseguir un apartado que exige o tiene exigencias específicas para los tableros generales y otro que tiene exigencias específicas para los tableros de distribución, ¿ya? Entonces, partamos con los tableros generales. Hay obviamente más exigencias, pero les dejé acá las 3 que yo consideré más relevantes o importantes. Primero, se deberá colocar un tablero general en toda instalación en la que exista más de un tablero de distribución, ¿ok? ¿Para qué es esto? Para yo poder desenergizar toda la instalación eléctrica desde un único punto. Entonces, si yo tengo 2 tableros de distribución, más de uno, es obligatorio que yo cuente con un tablero general desde donde yo pueda manejar y controlar toda la instalación eléctrica desde un único punto. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo solo un tablero de distribución, pero este queda separado a más de 30 metros del equipo del empalme? Entonces, yo debo colocar de todas formas un tablero general, ¿ok? Que si bien existe un solo tablero de distribución, pero al quedar separado a más de 30 metros del empalme, el reglamento me obliga a colocar de todas formas un tablero general, ¿ok? Y el tercer punto, Mario habla del tema de las luces piloto. Correcto, Mario, correcto. Obviamente las luces pilotos van a quedar previo a la protección general. Me hacen la pregunta. Entonces, ¿el alimentador debe llegar a una barra y de ahí al automático general y los pilotos? Es la idea, porque no puedes llegar directo de los pilotos y luego de los pilotos ir a la general. Entonces, se utilizan barras para hacer este tipo de instalación. ¿Ya? Espero que haya quedado. Eso. Correcto. Sí, obviamente el alimentador debe llegar a la barra y desde la barra yo poder ir a los luces pilotos y a la protección general. Pero ahí haya quedado claro. Continuamos. Número 3, el tema del corte omnipolar. Vi por ahí en el chat algunas preguntas sobre el famoso corte omnipolar y la protección general. ¿Ok? Entonces, todo tablero general del cual dependa más de un alimentador deberá llevar un interruptor o disyuntor general que corte todos los conductores activos, incluyendo el neutro. El corte omnipolar no es más que en la protección general yo proteja tanto las fases como el neutro. Si es una instalación trifásica, necesito un dispositivo tetrapolar o de 4 polos, 3 fases más neutro. Si es una instalación monofásica, necesito un dispositivo bipolar o de 2 polos donde yo proteja la fase y el neutro. Entonces, en tableros generales, la protección general sí o sí tiene que ser de corte omnipolar, ¿vale? Acá, estas fotos que les estoy mostrando acá, les muestro fotos de nuestro software XGL Pro Tableros. Como pueden ver, ahí está el tablero diseñado, lo diseñan desde cero, donde pueden ver las barras, las protecciones, las canalizaciones, las distintas vistas, las luces pilotos, elementos de medida, todo lo pueden ver y diseñar con este tablero, este software de tableros eléctricos gratuito en nuestra página web, ¿ya? Seguimos, tableros de distribución, ¿ya? Tableros de distribución, hay otras exigencias, hay algunas más. La primera, máximo 25 circuitos por cada protección general, ¿ok?
Por tablero, por protección general, puedo tener un máximo de 25 circuitos. La protección de cabecera también debe ser omnipolar para este tablero de distribución. Ahora, hay una excepción. Ya sabemos que los tableros residenciales se consideran un tablero de distribución. Hay una excepción, al igual que con el tema de la luz piloto. Si hay un tablero residencial que tiene máximo 3 circuitos, no es obligatorio que la protección sea omnipolar o de 2 polos. ¿Ya? Richard me dice una duda, la luz piloto viene antes de la termomagnética, yo siempre la instalo después. Richard, con el nuevo reglamento, con el RIC 2, te dice que tienes que instalarlo antes de la protección termomagnética, directo al alimentador o el subalimentador del tablero. Entonces, es lo que nos indica este nuevo reglamento. Felipe me dice, entonces, si es un tablero domiciliario de hasta 3 circuitos, ¿puede ir sin una protección general? No. No, Felipe. Lo que no es necesaria es que la protección sea omnipolar. Es decir, no es obligatorio que protejas el neutro si es que el tablero es domiciliario y de máximo 3 circuitos. Puedes instalar, debes instalar una protección general de un polo. O sea, te lo permite. Recuerden que las exigencias del reglamento son exigencias mínimas de seguridad. Si yo, como persona, quiero ampliarlo, lo puedo hacer. Ahora, obligatoriamente, la protección que proteja tanto la fase como el neutro es obligatorio en tableros residenciales de 4 circuitos en adelante. Menos puedo usar una protección general de un solo polo para proteger solo la fase y no protejo el neutro. Pero la protección general debe ir sí o sí, sin importar la cantidad de circuitos. ¿Ya? Sí, el 25% acá lo van a ver. Están ahí y también ya lo hablamos en un punto anterior. ¿Se acuerdan que les hablé del 25%? Acá está. Por cada tipo de servicio. En el caso de un tablero domiciliario, el servicio es solo uno, es alumbrado, por lo tanto, es un único 25% de crecimiento futuro. ¿Ya? Entonces, vamos a ir avanzando porque nos queda muy poco tiempo. Entonces, ya hablamos de que por protección general puedo tener máximo 25 circuitos. La protección también debe ser omnipolar, ¿verdad? Que proteja fases y neutro. Número 3, acá, si incluso si el tablero tiene distintos servicios, ¿verdad? La protección general de cada servicio debe ser también omnipolar si es que por cada servicio yo tengo al menos 4 circuitos. Expliquemos mejor esto. Si yo tengo un tablero de distribución que tiene distintos servicios como fuerza, alumbrado, clima, computación, etc., y cada uno de esos servicios tienen de 4 circuitos en adelante cada uno, yo también, la protección de ese servicio debe ser también omnipolar, adicional a la general de todo el tablero de distribución. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan también claro eso ahí. Otra cosa, este punto es súper importante. ¿Por qué? Porque nos trae a la conversación un nuevo tipo de protección eléctrica que no manejábamos en Chile, ¿ok? Nos dice que para estos lugares en específicos, que voy a leer textualmente, tableros de distribución en aeropuertos, hoteles de más de 300 habitaciones, locales de espectáculos para más de 1.000 espectadores, centros comerciales con más de 2.000 metros cuadrados, edificios de oficina de gran altura e instalaciones con ambientes explosivos, yo debo implementar una de las siguientes medidas contra incendios, ¿ok? Puede ser o la opción 1 o la opción 2. Queda a criterio del proyectista, del instalador, de quien esté a cargo de la instalación eléctrica. Opción 1. Para esos lugares es obligatorio que yo tome una de estas dos medidas contra incendios. Primera opción, además de la protección general de corte omnipolar, yo debo agregar una protección diferencial general
de 300 miliamperios, adicional a los diferenciales que van por circuitos que son de 30 miliamperios. Entonces, en mi tablero, además de la protección general de corte unipolar, yo agrego una protección diferencial general de 300 miliamperios. Esta protección diferencial de 300 adicional a ya las protecciones diferenciales que yo tengo en cada uno de los circuitos de 30 miliamperios. O, número 2, que todos los circuitos, todos y cada uno de los circuitos del tablero de distribución, que pueden llegar a ser 25 hasta 25, estén protegidos por un dispositivo de detección de falla de arco eléctrico. Es decir, la segunda opción me indica que por cada circuito yo debería tener un termomagnético, un diferencial y además un dispositivo de protección de falla de arco eléctrico para los tableros de distribución de estos lugares bien específicos que están acá en el punto. ¿Ok? Entonces ya el cliente va a decidir cuál es la opción más sencilla para él implementar. Ya normalmente lo que yo he visto en proyectos que les puedo comentar es que la mayoría se está yendo por la primera opción, que es agregar un dispositivo más. Porque la segunda opción es agregar un dispositivo más por cada circuito que tenga ese tablero de distribución. Por lo tanto, crece mucho en espacio el tablero y obviamente son múltiples dispositivos los que hay que adquirir. ¿Ok? Entonces, el diferencial omnipolar y el diferencial adicional a la protección unipolar general. ¿Ok? Obviamente 300 miliamperios no protege la vida de las personas, por eso les digo que es adicional. Ya 30 miliamperios es lo máximo que el cuerpo humano puede resistir sin dañarse, y ese es el que protege a cada uno de los circuitos. El 300 miliamperios va a evitar fallas de arco eléctrico. ¿Ok? Entonces, bueno, si hacemos un resumen de las protecciones que hay hoy en día en el mercado chileno para las fallas eléctricas más habituales, tenemos el termomagnético o el disyuntor ante cortocircuitos y sobrecargas. Tenemos los diferenciales para fallas a tierra o fallas de aislación. Protege la vida de las personas. Están los limitadores de sobretensión, que si bien no son muy utilizados, no son obligatorios, por ejemplo, en un tablero domiciliario existen y sabemos que nos protegen ante sobretensiones transitorias por caídas de rayos, ¿ok? En la instalación eléctrica. Y por último, ahora se agrega este nuevo dispositivo de protección que nos indica el segundo punto de acá, que es el dispositivo de detección de falla de arco. ¿Ok? Entonces, ahí lo vemos. ¿Cuándo ocurre una falla de arco eléctrico? La falla de arco eléctrico se origina por una mala manipulación de los conductores, falta de mantenimiento, fallas de aislación, donde pueden haber arcos tanto en paralelo por la destrucción de la aislación como arcos en serie. ¿Y por qué nos dice el reglamento que nosotros debemos tener una medida contra incendios? Porque la mayoría de estas fallas de arco eléctrico terminan en incendios, ¿ok? Es una falla que no puede ver el termomagnético, es una falla que no la distingue el termomagnético porque no es ni una sobrecarga ni un cortocircuito, es una falla de arco eléctrico por un daño, un deterioro de la aislación de los conductores, ¿ok? Entonces, nosotros como Legrand, para ir finalizando ya, porque son las 11:30, trajimos este dispositivo que, como les decía, siendo honesta, la mayoría de las personas se van por la primera opción, que es la más sencilla, un único dispositivo adicional, que es una protección diferencial general, pero también tenemos en nuestro catálogo esta nueva protección de falla de arco eléctrico, si es que se desea utilizar la segunda opción para cumplir con este punto. Y lo bueno de esto es que para que el tablero no creciera tanto en espacio, tenemos dos versiones del Stop Arc o el protección de dispositivo de falla de arco eléctrico. Tenemos dos versiones. Una versión que es termomagnético y Stop Arc y una versión que es
termomagnético, diferencial y stop arc en un único dispositivo que ocupa 3 módulos Ariel-D, ¿ya? Entonces ahí ya ustedes pueden ahorrar un poco de espacio y poder colocar en cada uno de los circuitos las 3 protecciones en una o poner un stop arc con termomagnético y adicionar un diferencial. ¿Listo? Entonces, Alexis, el stop arc se instala en cada uno de los circuitos de los tableros de distribución de estos lugares en específico. ¿Ok? Entonces, para que ya sepan, no, Fernando, solo tenemos stop arc monofásicos, solo para los circuitos. Como no se usa como general, se usa como en cada uno de los circuitos del tablero de distribución. Incluso pueden ver que las corrientes nominales son pequeñitas, 10, 16 y 20, porque van enfocados a los circuitos y no a los generales. ¿Ya? Stop arc, Nelson. El que es termomagnético y stop arc mide 2 módulos Ariel-D, que es este que puedes ver acá, y el que tiene las 3 protecciones en un único dispositivo diferencial, stop arc y termomagnético, ocupa 3 módulos Ariel-D. ¿Ya? Y bueno, la conexión es súper sencilla, como pueden ver acá. ¿Ya? Voy a continuar, voy a seguir, igual en la ficha técnica del producto pueden conocerlo en detalle, está en el catálogo Legrand 2000, en el último 2023-2024, ¿ok? Así que pueden revisarlo sin problemas. La presentación, para quien me dijo que no lo pudo descargar y si ya se tienen que ir, yo me voy a tomar unos 3 minutitos más y terminamos. Les dejo acá la presentación para que la pueda descargar. Ya. Listo. Ya. Tableros móviles. Hay una sección de tableros móviles. Ya vamos a terminar. Tableros móviles. Bueno, en el RIS número 2 también habla de tableros móviles en específico, porque hacer tableros móviles, como su nombre lo indica, que son utilizados en faenas mineras, donde hay ambientes mucho más agresivos, entonces hay exigencias adicionales para ellos. Y en verdad, las dos más importantes son las siguientes. La primera es que los tableros móviles deben tener obligatoriamente una parada de emergencia, desde donde yo, en caso de alguna irregularidad, alguna emergencia, yo desde la parte exterior pueda acceder fácil y desenergizar todo el tablero con una única acción, ¿ok? Entonces, esto evita que si hay un accidente, poder desenergizar el tablero lo más pronto posible sin tener que ir a abrir el tablero, ir hasta la protección general y operarla, ¿ok? Tableros móviles, obligatoriamente todos deben contar con una parada de emergencia o un pulsador exterior, pero parada de emergencia la conocemos. Y lo último es que yo les hablé que había los IP y los ICAC, ¿se acuerdan? Entonces, para el tablero móvil hay exigencias de IP e ICA específicas, que serían el IP mínimo debe ser 56 y el ICA 07, que era el mismo que habíamos conversado, pero el IP aumenta. ¿Se acuerdan que era 41, 44 y 54? En el caso de tableros móviles, 56 es lo mínimo. ¿Ok? Como les decía, se usan en faenas mineras, se están moviendo y movilizando para todos los lugares que dan a la intemperie, etcétera. Por lo tanto, aquí debemos tener un poco más de protección para ellos. Ya. Y con esto cierro. Había una pregunta que me hicieron al inicio de las exigencias para tableros de más de 1000 amperios. Y bueno, en verdad, las exigencias son de verificaciones y de diseño y de rutina. Las exigencias que vimos ahora mismo aplican para todos los tableros. Pero ¿qué pasa? Que ahora el RIC número 2 nos exige verificaciones de diseño y de rutina que yo debo realizar antes de entregar al cliente final y antes de que se ponga en funcionamiento el tablero. Entonces, estas verificaciones de diseño y de rutina se dividen en dos de acuerdo a la corriente nominal del tablero. Entonces, todo tablero sobre 100 amperios ya debemos hacer verificaciones, ¿ok? Y va de la siguiente forma. Si tengo un tablero que es más de 100, pero inferior a 1500 de su corriente nominal del tablero, ¿verdad? Yo debo hacer las verificaciones de diseño y de rutina que están en este checklist que ven acá en el mismo RIC número 2 en los anexos, específicamente el anexo 2.3.
Entonces, si yo trabajé, diseñé, instalé un tablero entre 100 a 1500, obligatoriamente yo debo hacer estas verificaciones y estos chequeos antes de poner en servicio el tablero y antes de ser entregado al cliente final. ¿Cuáles son? El checklist que ven ahí en pantalla, ¿ok? Está en el anexo 2.3 del RIC número 2, accesible para todos. Ahora, ¿qué pasa si son tableros de 1500 en adelante? Ya acá se nos complica un poco el tema. ¿Por qué? Porque las verificaciones se deben hacer de acuerdo al estándar internacional, la IS 61439-1, 2 ¿ok? Al ser un estándar internacional, obviamente hay que ubicarlo, descargarlo, leerlo, pero yo en el link que está en pantalla ahora mismo les dejé este brochure que nosotros tenemos de Legrand, donde hablamos de los tableros de acuerdo a esa normativa. Entonces, ahí ustedes van a poder conseguir información, leer un poco de qué se trata. Y bueno, obviamente, la recomendación es que adquieran ese estándar, porque es lo que dice el reglamento. Entonces, para que puedan conocer en detalle cuáles son los equipos que se necesitan para hacer estas verificaciones de diseño de rutina, cuáles son las pruebas, qué es lo que hay que verificar para poder llevar a cabo y cumplir con esta exigencia del nuevo reglamento. ¿Ok? Entonces, eso. Listo. Voy a seguir porque ya me queda muy poquito tiempo. Entonces, en resumen es esto. Tableros de 100 menores a 1500, checklist 2.3. Tableros mayores o iguales a 1500 hacia arriba, la IS 61439, estándar internacional. Como les decía, en el link que está en pantalla, en el de WeTransfer, yo les dejé el brochure de Legrand que habla de esta norma. Hace un resumen más o menos de lo que hay que ver y cómo nosotros diseñamos e integramos tableros bajo esa normativa, que lo venimos haciendo desde hace muchos años antes de que fuera una exigencia por el reglamento. Y ahí lo puedan descargar. También está en nuestra página web, en catálogos, lo van a poder conseguir y descargarlo de forma gratuita y conocer un poco en detalle de qué se trata. ¿Ya? Y para finalizar, siempre nos preguntan, Alba, ¿y por qué el reglamento nos exige ahora estas verificaciones de diseño de rutina si las protecciones eléctricas todas cumplen con sus certificaciones y con sus estándares, el envolvente también, los conductores y las barras también? Bueno, porque la idea es que evitemos cualquier tipo de falla en la integración, de cualquier error, de cualquier cosa que haya podido quedar de forma incorrecta y que cuando nosotros le entreguemos el tablero al cliente y lo ponga en servicio, evitar cualquier tipo de fallas que puedan ser contraproducentes. Entonces, aquí lo que se hace en estas verificaciones es evaluar la instalación y la integración en conjunto del tablero ya cómo va a funcionar. Entonces, un poco de eso se trata o entendemos nosotros qué es lo que exige la SEC, poder verificar que la instalación, el cableado, las conexiones y todo se hizo de forma correcta para poder ponerlo en servicio. ¿Ok? Así que eso, con eso me despido. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Me robé unos 9 minutitos y bueno, gracias a los que nos ayudaron a responder preguntas en el chat, que me estaban ahí ayudando con algunas consultas. Un gusto para mí, cualquier duda que puedan tener, que haya surgido, que por tiempo no podemos hablar de todo y lamentablemente se nos hace un poco imposible poder responder todas las preguntas, pero les dejo acá el correo de capacitación que lo manejo yo en conjunto con 2 más de mis colegas de capacitación y a través de ese correo nos pueden hacer llegar sus preguntas técnicas, los podemos derivar a los especialistas de Legrand para que puedan revisar todo en detalle. Sabemos que se hace corto el tiempo para poder hablarles de todo, pero bueno, que sepan que estamos ahí a través del correo, a través del call center, para poder ayudarlos más adelante. Así que muchísimas gracias. Los dejo invitados a participar al próximo webinar. Va a estar Nicolás nuevamente con nosotros para hablarnos de gestión eficiente de la energía a la misma hora, el mismo día viernes, y bueno, ya nos queda muy poquito para terminar. También me despido con la encuesta de satisfacción, con la que siempre terminamos. Como les decía, para nosotros siempre es muy valioso el tener el feedback de ustedes y saber si vamos por buen camino, si el material fue de interés para ustedes, les sirvió.
Así que ahí les dejo también la encuesta para que nos puedan dejar ahí todos sus comentarios. Y bueno, la idea es mejorar cada día más esta experiencia para todos ustedes. Así que gracias, que tengan un muy buen fin de semana. Quedamos atentos por el correo de capacitación y nos estamos viendo entonces el próximo viernes para el cuarto webinar de este ciclo. Chao a todos, muchas gracias. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.